Dentro del mundo de la computación, específicamente el álgebra de Boole es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Como vamos a ver a continuación, las propiedades que se cumplen en esta álgebra nos sirve para el diseño y también para la construcción de computadoras que trabajan con un estado discreto. El álgebra de Boole parte de un cuerpo axiomático, es decir, que vamos a tener axiomas establecidos reglas establecidas. Particularmente vamos a estar utilizando un modelo de álgebra de Boole que fue propuesto en el año 1904 por Huntington. Existen muchas álgebras, si investigan un poco van a encontrar de que existen eh, una gran cantidad de álgebras disponibles, cada una de ellas definidas de una manera. Veamos un poco los axiomas que nos establece esta álgebra. El primero es que va a existir un conjunto de elementos, de objetos, que van a estar sujetos a una relación de equivalencia, la cual vamos a describir con el símbolo igual. ¿Qué significa eso? Si tenemos dos objetos A y B que están sujetos a esta relación de equivalencia, lo que podemos hacer es que un objeto puede sustituir al otro en cualquier expresión que se encuentre. Y eso no va a alterar el resultado final de esa expresión. Otro axioma que se define como reglas de combinaciones, existe una regla de combinación que nosotros vamos a llamar, lo vamos a detonar, a anotar con el símbolo más, tal que si yo tomo dos objetos que pertenecen al conjunto G, la combinación más de esos dos objetos también tiene que estar dentro del conjunto G. Existe otra regla de combinación que la vamos a detonar con el punto, el producto, el cual se cumple que si yo tomo dos objetos de G, la combinación de ambos, el punto de ambos, el producto de ambos, también va a pertenecer a G, siempre que eh, tanto A como B pertenezcan a G. No puedo obtener un resultado que no esté dentro de mi conjunto de objetos G. Otro axioma, que esto se le llama la existencia de los neutros. Existen dos elementos. El primero, que vamos a detonar como 0, existe un elemento 0 que pertenece a G, tal que si yo agarro cualquier elemento de G y le aplico la regla de combinación suma, en este caso A más 0, el resultado final va a ser A. La otra existencia del neutro es para la otra regla de combinación. Para el producto existe el elemento 1 que pertenece a G, tal que para
para cada elemento de A que le aplique la combinación A por 1 va a ser igual a... Hasta acá, estas reglas que hemos visto existen en el álgebra tradicional que estamos acostumbrados a utilizar. No hay ninguna propiedad diferente. Otro axioma, el llamado conmutativos, es que si tomo tres elementos que pertenecen a G, en este caso llamémosle A, B y C, y le aplico una combinación de ambas reglas de combinación, suma y producto, me queda que si yo tengo A más el producto de B por C, es igual a ser A más B, y el resultado que me da multiplicarlo por el resultado de sumar A con C. Esta regla conmutativa no se cumple en el álgebra tradicional. En el álgebra tradicional que estamos acostumbrados a utilizar, la que se utiliza es la siguiente. Si yo tengo los tres elementos y tengo una regla, una combinación de A por B más C, el resultado va a ser igual a A por B más A por C. Esa regla sí se cumple, pero la anterior es la que en el álgebra tradicional no se cumple. Otro axioma es el complemento. Se define como que para todos los elementos que están dentro de mi conjunto G, existe un elemento que lo vamos a detonar con un techito sobre el símbolo del elemento que se cumple que el símbolo multiplicado por su elemento, por su complemento, va a ser igual a 0, y el símbolo sumado a su complemento me va a dar el valor 1. Y otro de los axiomas que tenemos dentro de esta álgebra es que por lo menos debemos de tener dos elementos, llamémosle X e Y, que pertenezcan a G, tal que los dos elementos sean diferentes, que no estemos hablando del mismo elemento. ¿Qué nos dice esto? Que como mínimo, dentro de mi conjunto de elementos, tiene que existir dos que sean diferentes. Ese modelo, esta álgebra de Boole, tiene equivalencias con otros tipos de modelos. Por ejemplo, el modelo aritmético. El modelo aritmético nos especifica que G va a tener dos elementos y que esos elementos van a ser el 0 y el 1. Y las reglas, los axiomas que acabamos de definir, con estos dos elementos se va a cumplir que las reglas van a ser, bueno, veamos alguna de ellas. 0 más 0 nos va a dar 0, 0 más 1 nos va a dar 1, 1 más 0, acá está la conmutativa, nos va a dar 1, 1 más 1 nos va a dar 1, es importante recordar. 0 por 0 nos da 0, 0 por 1 nos da 0, 1 por 0 nos da 0 y 1 por 1 nos da 1. Lo que tenemos que ver es, a diferencia del álgebra tradicional que estamos acostumbrados a utilizar, es que la suma ahora de 1 más 1 dentro de nuestra álgebra de Boole, dentro de nuestro conjunto de elementos G, que va a tener dos elementos diferentes que lo vamos a definir como 0 y 1, la suma de 1 con 1 me va a dar 1. Por definición, recuerden que cuando aplico las reglas,
cualquier regla de combinación, el resultado tiene que pertenecer al conjunto. No puede darnos un valor que no pertenezca al conjunto. Por ejemplo, en el álgebra tradicional, 1 más 1 nos daría 2, pero 2 en el álgebra, en esta álgebra que estamos definiendo, no pertenece a G, solamente pertenece 0 y 1. Entonces nos tiene que dar un resultado dentro del álgebra. Por eso nos da 1. Bien, para las propiedades que vamos a ver ahora, existe el, lo que se conoce como la dualidad. ¿Qué significa? Que cada una de las propiedades que se van a demostrar con esta álgebra tiene también una propiedad dual que también se cumple. La asociativa. La asociativa nos dice, bueno, si tenemos tres elementos, A, B y C, es lo mismo hacer B más, en el primer caso, A más el resultado de B más C, que hacer A más B y el resultado más C. Para la multiplicación, también, si tenemos A por el resultado de B por C, es igual que A por B y ese resultado por C. Esto es similar también al álgebra tradicional. También tenemos la propiedad de idempotencia. Nos especifica que para todo elemento que pertenezca a nuestro conjunto se va a cumplir que el elemento sumado al mismo elemento nos va a dar el elemento, y el elemento multiplicado por el mismo elemento, o sea, el producto del mismo elemento, nos va a dar el elemento. Esa es la propiedad de idempotencia. También tenemos la de neutros cruzados, que nos especifica que para todo elemento de G se cumple que A más 1, sin importar lo que valga A, me va a dar, voy a obtener el valor 1. Ya lo vimos anteriormente cuando definíamos G con 0 y 1. Si A vale 0, 0 más 1 nos da 1. Si A vale 1, 1 más 1 nos da 1. Y A por 0, por el neutro, nos va a dar siempre el neutro. Nuestras reglas de combinación, existen varias formas de representarlas. La forma más sencilla es representarla como utilizando tablas, lo que se conoce como las tablas de verdad, o funciones booleanas. Estas tablas nos van a tener el conjunto de combinaciones posibles entre sus variables y, bueno, para cada combinación de los valores de cada variable nos va a dar el valor especificado de la función en ese punto. Por ejemplo, A más B, acá podemos ver la primera tabla, todas las combinaciones posibles entre las variables A y B van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esas son todas las combinaciones posibles entre los valores de A y B. ¿Cuánto me va a dar la función A más B? Bueno, cuando A vale 0, B vale 0, A más B me va a dar 0. Cuando A vale 0, B vale 1, A más B me va a dar 1. Cuando A vale 1, B vale 0, A más B me va a dar 1. Y cuando A y B valen 1, A más B va a ser 1. Y el producto es similar a ese de la tradicional, solamente nos va a valer 1 cuando el valor de A y B sea 1. Existe otra propiedad también, que es la de complemento de complemento.
Y esto es, si yo a un elemento le aplico la operación complemento y ese resultado le vuelvo a aplicar la operación complemento, voy a obtener el valor del objeto. Otra propiedad importante es la ley de Morgan, que nos especifica que para todo par de elementos de G se va a cumplir que el complemento de una suma va a ser igual a la multiplicación de los complementos de cada elemento de esa suma. Y el complemento de un producto es la suma de los complementos de los elementos. Esta idea también se puede generalizar no solamente para un G de 2, sino que también para n, para un G genérico de n elementos. En donde es la definición, recuerden que es el complemento de una suma es igual al producto de los complementos y el complemento de un producto es igual a la suma de los complementos de cada uno de los elementos. Bien, ahí estábamos trabajando con un modelo aritmético y desde el punto de vista, desde un modelo lógico, existe un isomorfismo entre el modelo aritmético y el modelo lógico. Desde el punto de vista lógico, los valores solamente van a ser dos, o es verdadero o es falso. Si tengo un enunciado, un juicio, en donde se aplica un operador lógico, la negación, se construye un nuevo enunciado, un nuevo juicio. Dos juicios se pueden combinar para formar un tercero mediante operadores lógicos o EI. Si hacemos una relación o un cambio de variable y los valores booleanos que estábamos trabajando, que era 0 y 1, ahora los pasamos a trabajar como falso y verdad, o sea, para 0, 0 pasaría a ser falso y 1 pasaría a ser verdad, se comprueba que verdadero o verdadero es verdadero, verdadero o falso es falso. Vamos a ver todos los enunciados. Falso o verdadero es verdadero, falso o falso es falso, verdadero y verdadero es verdadero, falso y falso es falso, perdón, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso, falso y falso es falso. El modelo lógico, como comentábamos, junto con el aritmético, son isomorfos. Es decir, que yo puedo hacer una correspondencia y de un modelo pasar al otro. El símbolo falso pasaría a ser o es igual al símbolo 0, v es igual a 1, la regla de combinación o es igual a la suma, la regla de combinación AND es igual al producto y la negación es igual al complemento. Bien, eso era el modelo lógico y el modelo aritmético. También existe el modelo circuitario. En este modelo, G va a consistir en dos elementos, igual que los anteriores. Solo que vamos a hacer que esos elementos nos van a indicar si circula o no corriente a través de una llave eléctrica, a través de un interruptor. Cuando la llave está abierta, no pasa corriente, o sea, el circuito está abierto. Y cuando la llave está cerrada, pasa corriente, el circuito está cerrado. A de abierto y C de cerrado.
Si esas llaves yo las construyo o las conecto en paralelo y serie, bien, veamos ahora con la pizarra. Veamos un ejemplo. Llaves paralelas y series. Supongamos que tenemos esta llave que vamos a construir en serie, perdón, que la vamos a llamar L1, L2. Veamos qué comportamiento tiene. Realicemos las tablas de verdad. L1, L2 y vamos a llamarle F, la función F. Las combinaciones posibles de la llave va a ser que esté, acuérdense que las llaves eléctricas, los interruptores tienen dos estados, o están apretados o no, o sea, están encendidos, están con el circuito cerrado o no. Entonces veamos qué ocurre. Si las combinaciones posibles van a ser o ambos están cerrados, o está abierto solamente la segunda llave, o está abierto solamente la primera llave, está abierto o está cerrada, o están abiertas ambas llaves. Acá tenemos todas las combinaciones posibles entre cada una de las llaves. Entonces veamos qué ocurre. Si yo analizo el punto A y B, ¿no? Supongamos que tenemos un multímetro y queremos detectar si hay tensión en esos dos bordes, en esos dos puntos, o si circula corriente. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Si yo cierro la llave, vamos a ver el primer caso. Si la llave 1 y la llave 2 están cerradas, o sea, esto significa que la corriente va a circular por acá, porque el circuito está cerrado. Entonces, F, ¿cuánto va a valer? Está cerrado. O sea, hay corriente. Ahora, si solamente está cerrado L1 y L2 está abierto, lo que va a ocurrir es que la corriente va a circular a través de la primera llave, pero la segunda, al estar abierta, al no estar activada, no va a circular corriente. Entonces entre A y B no va a haber corriente. Entonces el circuito va a estar abierto. Bien, veamos ahora si solamente está cerrada L2 y L1 está abierta. En este caso va a pasar exactamente lo mismo. No va a circular corriente por L1 porque está abierto el circuito. Entonces entre A y B no va a haber circulación de corriente, va a estar abierto el circuito. Y si los dos estuvieran abiertos, ¿qué va a ocurrir? No va a haber circulación de corriente, va a estar abierto el circuito. Bien, ahora esto es con llaves en serie. En serie ocurre esto. Veamos qué ocurre cuando las llaves están en paralelo. Las llaves en paralelo serían este tipo de conexión. Sería
llave L1, segunda llave L2, y acá tendríamos los bornes que queremos verificar, A y B. Bien, entonces, ¿qué ocurriría? Hagamos lo mismo, L1, perdón, L1, L2, y ahora llamémosle G a la función. Hagamos todas las combinaciones entre ambas llaves, cerrado, 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 abierto, abierto, cerrado, abierto, abierto. Analicemos ahora. Arranquemos como ya están las llaves, las dos abiertas. Cuando L1 y L2 estén abiertas, lo que va a ocurrir es que la corriente no va a poder circular ni por la rama de arriba ni por la rama de abajo, ni por este cable ni por este otro. Entonces G, ¿cuánto va a valer? La corriente entre A y B va a valer, no va a haber corriente, entonces el circuito va a estar abierto. Ahora cerremos L1. Si cerramos L1, tenemos dos casos, ¿no? El primero es que, perdón, el segundo, que es como está el dibujo, L1 cerrado y L2 abierto. ¿Qué va a ocurrir? Que la corriente va a circular a través de L1, entonces entre A y B va a haber corriente. Entonces, ¿qué va? El circuito va a estar cerrado. Si ambos están cerrados, también entre A y B va a haber circulación de corriente, por ende el circuito va a estar cerrado. Perdón, es arriba. Si los dos están cerrados, acá. Y nos queda que L2 esté cerrado y L1 esté abierto. Vamos a abrirlo. ¿Qué va a ocurrir? Que el circuito entre A y B va a haber circulación de corriente, va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque la corriente va a cruzar a través de L2. L1 está abierto, no va a poder cruzar por ahí, pero cruza por L2. Entonces el circuito está cerrado. Bien. Voy a eliminar esto. Y esto es cuando están en serie, en paralelo, perdón. Paralelo. Entonces, esto está en serie, esto está en paralelo. Bien. ¿Qué ocurre si asignamos por esa relación de isomorfismo que existe también entre el modelo lógico, aritmético, al modelo circuital? Si sustituimos C por 1 y A por 0, acá lo que tendríamos es la multiplicación, la operación multiplicación, y acá tendríamos la operación suma. Lo único que tienen que hacer es un cambio de variable, verificar las tablas de verdad, y van a ver que en las tablas que vimos anteriormente se cumple eso. Bien, continuamos. Existe isomorfismo, como acabamos de ver. Nuestras reglas de combinación, cuando hagamos combinaciones entre diferentes, por ejemplo, entre sumas, productos, etcétera, y hagamos combinaciones entre todas ellas, vamos a construir expresiones booleanas. Una expresión booleana se va a componer de una constante, es decir que todo elemento de G que define el álgebra va a ser una constante, y las variables. Las variables van a tomar como valor cualquier elemento de G. En algún determinado momento puede obtener un valor u otro. Por eso se llaman variables. Pueden cambiar su valor.
Eh, una expresión booleana se define recursivamente como las constantes y variables, el complemento de una expresión booleana, el OR más o el AND, producto de dos expresiones booleanas. Una función booleana va a ser una función f, que llamaremos f, de n variables, a las que vamos a nombrar de x1, x2 hasta xn, esa es la cantidad de variables que voy a tener, booleanas. Es una aplicación del espacio de n, de g de n dimensiones, sobre el espacio g. ¿Qué significa esto? Que cada posible valor de esa n-upla, que va de x1 a xn, puede tomar cualquier valor del conjunto G. Esa función booleana, como vimos anteriormente, se puede expresar a través de tablas de verdad, en donde cada tabla de verdad indica el resultado de la función para cada valor posible de la n-upla. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de verdad que tiene tres variables. Entonces tenemos todas las combinaciones posibles de esas tres variables. Las tenemos, son 8 combinaciones posibles, 2 a la 3. Y f, que es la función booleana, que se define como, para cada combinación posible, el valor que va a adoptar f. F, recuerden que va a tener un valor que pertenece a nuestro conjunto de elementos G, que ya definimos que solamente tiene dos elementos, 0 y 1. Entonces, ¿cómo podemos leer la tabla de verdad? Bueno, en la primera tupla, cuando A es 0, B es 0, C es 0, la función va a valer 0. Cuando A es 0, en la siguiente tupla, cuando A es 0, cuando B es 0 y C es 1, la función f vale 1. Y así para cada una de las combinaciones posibles de las variables, en este caso A, B y C. Existen, como vamos a ver a continuación, muchas formas de representar la función. No solamente existen a través de la tabla de verdad. Existen otros mecanismos para poder representar la función booleana, como vamos a ver a continuación. Las de suma de productos canónicos y productos de suma. Conectivas binarias. Bueno, supongamos que tenemos funciones booleanas de dos variables. ¿Cuántas combinaciones posibles tengo con esas dos variables? Bueno, recuerden que era 2 a la cantidad de variables, 2 a la 2 son 4. 4 combinaciones posibles tengo para cada una de esas, para dos variables. Entonces, con 4 combinaciones posibles, si yo quiero crear todas las funciones que pueda, haciendo una combinación de todos los valores posibles, ¿cuántas funciones puedo crear? Bueno, 2 a la cantidad, que era 4, la cantidad de combinaciones posibles, y eso nos va a dar un total de 16. ¿Qué significa? Que si yo tengo dos variables booleanas, que solamente van a tomar el valor 0 y 1 cada una, las combinaciones posibles que voy a poder hacer con dos variables van a ser 4. Y todas las funciones que yo pueda construir con 4 combinaciones, con 4 valores, van a ser 2 a la 4, 16. O sea, puedo construir 16 funciones si hago todas las combinaciones posibles de esas 4 combinaciones posibles. A continuación vamos a ver las más conocidas. De esas 16, bueno, vamos a nombrar las más conocidas, las que vamos a ver en el curso. Como ya hemos comentado, el OR o la suma va a ser una de esas funciones, el AND o el producto, el XOR, que ahora vamos a ver qué es, pero esa combinación para estos valores de las variables nos da una particularidad. El NOR, que es la negación del OR, podemos ver acá. El NOR 1 cuando el OR vale 0 y el NOR 0 cuando el OR vale 1. El NAND, que es la negación del AND. El EQUIV, que es el equivalente. Cuando ambas variables son equivalentes,
la función equivalente vale 1. Entonces, por ejemplo, acá, si A vale 0 y B vale 0, equivalente vale 1. Si A0, B1 o A1 y B0, equivalente vale 0. Y si A y B son 1, equivalente vale 1. La de idempotencia y la de tautología, que es la que todo vale 1. El XOR, o el que definimos como OR exclusivo, se define como la suma directa. Esto lo habíamos mencionado el término suma directa cuando vimos detección y corrección de errores, bit de redundancia, etcétera, Hamming, también códigos de Hamming. Pero la definición ahora que vimos la operación XOR, OR exclusivo, es el XOR es la suma directa entre A y B. ¿Cuál es la expresión algebraica booleana de la suma directa entre A y B? Es el complemento de A multiplicado por B más el producto de A por el complemento de B. Esa es la definición de suma directa, la definición matemática. Es importante el OR exclusivo porque tiene varias propiedades que vamos a ver rápidamente. Es la suma aritmética binaria módulo 2. O sea, si hacemos la suma directa, si hacemos la suma y le aplicamos módulo 2 al resultado, nos va a dar la suma binaria. Es asociativa, es conmutativa, es distributiva. O sea, el producto entre A por la suma directa, el XOR de B y C, es igual a el producto de A y B XOR el producto entre A y C. El XOR entre... Perdón, la suma directa entre A y 0 va a ser igual a A. La suma directa entre A y 1 es el complemento de A. La suma directa entre A y A va a ser 0. Es cancelativa. La suma directa entre A y B es igual a C, siempre y cuando B sea igual a C. Un producto canónico de n variables lo definimos como es el producto de todas esas variables donde cada variable aparece una y solo una vez de forma simple o complementada. Eso es la definición de producto canónico. Si yo tengo un espacio de n variables, el producto canónico va a ser la multiplicación de cada una de ellas. Es un producto entre todas las variables en donde cada variable va a tener su valor o su complemento. Una suma de productos canónicos es una expresión que se forma sumando productos canónicos. Bien, existe un teorema que no vamos a demostrarlo, pero es útil, que nos dice que toda función f de n variables se puede expresar como f de n variables va a ser igual a el producto de todas las variables con sus valores sin complementar por el valor de la función en el punto 1, 1, 1, 1 más el producto de todas las variables ahora complementando la primer variable x1 por f evaluado en el primer valor 0 y los restantes 1. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el producto formado por el producto de todas las variables complementando su valor por la función evaluada en el punto todo 0.
Cuando veamos con un ejemplo va a quedar más claro esto. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta expresión? Que toda función de n variables se puede expresar como una suma de productos canónicos, afectado cada producto canónico por un coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Es el valor de la función en ese punto. Ejemplo. Veamos en el pizarrón. Veamos un ejemplo. Bien. Habilitemos el pizarrón. Y veamos un ejemplo. Imaginemos, vamos a hacer una función sumamente sencilla que va a tener dos variables, a, b. La función se va a llamar g y todas las combinaciones posibles entre a y b van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y los valores que le voy a dar a g, estos son valores, me voy a inventar una función g y es para describir g. En vez de la tabla de verdad que estamos haciendo, que es esta, vamos a escribir acá, no sé, 1, 0, 1, 1. La vamos a escribir a g como suma de productos canónicos. ¿Qué nos dice la expresión anterior al teorema? Que g se puede escribir como g. Vamos a hacer acá. G de a y b se puede escribir como el producto canónico de la suma de los productos canónicos de cada una de las combinaciones posibles. Entonces, vamos a arrancar por el primero, por acá. ¿Cuál es el producto canónico asociado a esa tupla? Cuando a y b valen 0 y g vale 1. El producto canónico va a ser, como a vale 0, a en el producto canónico la variable a tiene que aparecer complementada. Entonces esto va a ser igual a... El producto canónico va a ser entre a y b, ¿no? En cada una de las tuplas. Lo que yo tengo que determinar es, en función de lo que vale la función g, cómo aparece acá. Vamos a agregar bien el producto. G, y esto es el producto canónico, era a por b. ¿Se acuerdan la definición? Si no, vuelvan un ratito, unos segunditos hacia atrás. El producto canónico de las variables por el producto la función evaluado en ese punto, en donde acá era a0 y b0. El siguiente tupla era la función g evaluado en el punto 0, 1, la función g evaluado en el punto 1, 0 y la función g evaluado en el punto por 1, 1. ¿Qué me está faltando ahora? Es determinar las variables si aparecen con su valor original o con su complemento. ¿Cómo lo establezco a eso? Mirando los valores de las combinaciones. En este caso, cuando aparezca el 0, significa que la variable se tiene que complementar en el producto canónico asociado a esa tupla. Y cuando aparezca en 1, aparece la variable sin complementarse. Entonces, en el primer caso, aparece a y b con 0. ¿Qué significa? Que el producto canónico tiene que estar complementado, tanto a como b. Acuérdense que el símbolo del complemento era el techito, arriba de la variable. El segundo está complementado solamente a. Entonces el techito tiene que ir solo en a. En el tercero, b. Y en el último,
tanto A como B están valen 1, entonces no se complementa su valor. Entonces, el teorema que acabamos de ver nos dice de que yo puedo escribir la función g de A y B como la suma de todos estos productos. Pero para no escribir todo este producto, vamos a ver algo. Que los puntos en la función g o en la función que esté trabajando que valen 0 va a tener una particularidad. Miren, como el producto va a ser A complemento por B por G evaluado en 0 y 1, ¿cuánto vale este valor? G evaluado en 0 y 1 vale 0, es este que está acá. Entonces este producto canónico va a tener un valor que va a ser 0. Entonces, como me va a dar 0, yo lo que puedo hacer es omitirlo de la expresión algebraica que estoy construyendo. Lo puedo agregar, sí, pero como sé que me va a dar 0, lo descarto. Entonces, cuando vaya a escribir la expresión, este producto canónico, como me va a dar 0, no me va a aportar nada en la expresión. Y dejo los demás. ¿Qué van a hacer? A complemento por B complemento. ¿Y qué va a ocurrir con en cada producto canónico? Con el valor de la función evaluado en esa tupla. Bueno, como G vale 1, estos valores, G evaluado en 0, 0 me va a dar 1. Esto me va a dar 1. G evaluado en 1, 0 me va a dar 1 también. Y G evaluado en 1, 1 me va a dar 1. ¿Por qué me va a dar 1? Porque es lo que vale G en ese punto, en esa combinación. Entonces, como me va a dar 1, por ejemplo, el primer producto canónico me va a quedar A negado por B negado por 1. El 1 es la identidad en el producto, me queda la expresión que tenía. A negado por B negado. Entonces me va a quedar más el siguiente, que va a ser A por B negado. Omito G evaluado en 1 y 0 porque vale 1. Más A por B. Y esta expresión es nuestra expresión algebraica. Esta es la definición de G a través de una expresión algebraica. Y no a través de una tabla de verdad, que es de donde partimos nosotros para construir. En los ejercicios y cuando estemos trabajando con esto, algunas veces en parciales y exámenes pueden tener una tabla de verdad y tener que construir esta expresión, y en otras veces específicamente van a tener la expresión y van a tener que hacer algo, ¿no? Porque a ver, el ejercicio no era hacer este traspaso de definir una función desde tabla de verdad a expresión algebraica. Lo interesante que vamos a ver en esto es cuando tengamos que reducir esta expresión, que es lo que vamos a llegar en un ratito. Continuamos. Dentro de los operadores existen operadores que se llaman lógicamente completo. ¿Qué son los operadores lógicamente completos? Puede ser un operador solo o puede ser un conjunto de operadores que me permita definir cualquier conectiva binaria, cualquier función binaria. O que me permita definir a los demás operadores. Por ejemplo, NAND y NOR se consideran operadores lógicamente completos porque me permiten construir todas las demás funciones, tanto AR, tanto OR, tanto NAND, tanto AND, NOT, XOR, etc. Cualquier operador lo podemos construir solamente con operadores lógicamente completos. Así que recuerden, como definición, los operadores lógicamente completos son aquellos que nos permiten construir todos los demás operadores. Ejemplos de eso,
el conjunto formado por AND, OR y NOT, el operador NAND y el operador NOR, que son lógicamente completos. Después, en el siguiente video, que va a ser de práctica, haciendo ejercicios, les voy a hacer el desarrollo de cómo podemos construir solamente con operadores NAND o NOR cualquier otro operador. Cuando tengo una expresión algebraica, como la que acabamos de construir, era bastante sencilla, con muy pocas variables. A medida que tenga mayor cantidad de variables, la expresión va a tener un tamaño cada vez más, se va a ir incrementando. Entonces existen métodos algebraicos y gráficos que nos permiten reducir una expresión. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. En el método algebraico, si yo tengo una función y multiplico por el complemento de esa función, el resultado hay una relación de equivalencia con el 0, o sea, me va a dar 0. Una función más su complemento me va a dar 1. Dos funciones, g por f más g complemento por f, me va a dar f. Esto aplica porque, por ejemplo, esto me va a dar, si hacemos distributiva, sacamos como factor común f y nos queda g por g complemento. G por g complemento me va a dar 1, entonces me va a quedar 1 por f y me va a dar f. G por f más f me va a dar f. F por f complemento por f me va a dar f más g. Y existen otros métodos más sistemáticos, más mecánicos, que se construyen en base a la propiedad 3. La propiedad algebraica 3. Existen dos métodos. El gráfico, que es el que nosotros vamos a usar en este curso, que son los diagramas de Carnot. Y existe un algoritmo, que es un método que se llama el Quine-McCluskey. Que se los comento porque es un algoritmo que le interese, lo puede ver en la bibliografía, cómo se implementa ese algoritmo. Pero el que nosotros vamos a utilizar son los diagramas de Carnot, que es un método gráfico bastante sencillo. Estos métodos no nos dicen de que vamos a obtener la expresión mínima, pero sí que vamos a reducir nuestra expresión. Entonces, veamos en qué consisten los diagramas de Carnot. Estos diagramas de Carnot es, de manera gráfica, una representación de la función como suma de productos canónicos. Vamos a utilizar una cuadrilla, un template, en donde cada cuadrado de esa cuadrilla va a representar un producto canónico posible. Veamos unos ejemplos. El primero, este es una cuadrilla en donde tenemos una función de tres variables, a, b y c. Bueno, ¿cómo construimos esta cuadrilla? Bueno, las columnas me van a dar los valores para las variables a y b, en este caso, y las filas me van a dar los valores de c. Entonces, si miramos los valores, si yo tomo dos casillas que estén consecutivas, como requisito para que el método funcione, tenemos que construir esa cuadrilla para que solamente se modifique el valor de una sola variable entre casillas consecutivas. Por ejemplo, miren esto. Como las columnas determinan las variables a y b,
todas las combinaciones posibles entre A y B, ¿cuál van a ser? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 1, 0. Pero si las distribuyo de esta manera, si yo comparo dos columnas consecutivas, solamente voy a ver que se van a modificar un solo bit, no se van a modificar los dos. También tengo que considerar las columnas de los extremos, ¿no? Por ejemplo, si tomo esta columna primera con la cuarta, solamente se modifica un bit. Y para las filas pasa lo mismo. Esta es la cuadrilla de tres variables. Podemos construirla distribuyéndola de otra manera a los valores. Pero sí tenemos que considerar de que si yo me muevo de un cuadradito a a cualquier próximo adyacente, solamente se tiene que modificar un solo bit. Entonces, se modifiquen más de uno, esa forma de distribuir los bits no nos sirve. Después tenemos una cuadrilla de 4 variables. Acá tenemos los valores de A y B y los valores de C y D entre las filas. Después para 5 variables, bueno, es exactamente el mismo que el de 4, pero considerando la quinta variable, E, tenemos dos cuadrillas, considerando que E vale 0 y considerando que E vale 1. ¿Qué nos vamos a encontrar? Vamos a estar construyendo expresiones de a lo mucho 4 variables. En casos específicos utilizaremos la de 5, pero por lo general utilizamos solamente de 4 variables. Entonces, ¿qué hacemos? En las cuadrillas tenemos que representar cada producto canónico. Los que valen 0, los productos canónicos que valen 0, los podemos descartar porque podemos considerar que iba a valer 0. Los que nos interesan son los que valen 1. Entonces, ¿qué hacemos? Cada producto canónico que vale 1 lo ubicamos en la tabla. En esta cuadrilla, cada cuadradito representa un producto canónico. Y después, ese es el primer paso. Ubicar los puntos en donde la función vale 1. Después, lo que tenemos que hacer, el método nos dice que tenemos que agrupar casillas que tengan cantidad de 1, un valor que sea potencia de 2. Por ejemplo, acá tenemos, imagínense que nos tuviera estos recuadros, pero en esta fila tenemos 3, 1. Agrupar de a 3 no me sirve porque 3. Veamos un ejemplo. Ya tenemos las cuadrillas para 4 variables, estos son ejemplos genéricos, en donde ubicamos en cada casilla los productos canónicos en donde el resultado es 1, donde la función vale 1. Luego agrupamos casillas con cantidad potencia de 2 de unos. Veamos el primero. El primero son estos 4 unos que están acá. Son 4 productos canónicos. Cuando veamos la parte práctica, lo vamos a ir construyendo más en detalle para que vean de dónde salen cada una de estas casillas. Pero por el momento, la idea de este mecanismo es que se agrupen casillas que sean consecutivas, que sean subyacentes, y que la cantidad de casillas, la cantidad de unos que tengan esa agrupación sea una potencia de 2. 1, 2, 4, 8, 16, esas son potencias de 2. Entonces la idea es, una vez que agrupamos, evaluar o crear un nuevo producto canónico que va a estar compuesto por la variable que no va a modificar su contenido en todas esas casillas. En este caso, recuerden que este 0 que está acá es el valor de A, B, de A y B. Son con las combinaciones de ambas variables. En este caso, sabemos de que A vale 0 en toda esta columna y en toda esta columna A vale 0. Entonces, A va a pertenecer al nuevo producto canónico asociado a esa agrupación.
pero como vale 0 va a pertenecer con su valor complemento, a complemento. B no va a pertenecer porque en la primera y segunda columna B en esta agrupación cambia de valor. En la primera vale 0 y en la segunda vale 1. Entonces B se descarta. Sigamos por las filas. En la primera y segunda fila C mantiene su valor y D lo cambia. Entonces C va a pertenecer al nuevo producto canónico. ¿Y en qué modalidad? En su modalidad complemento, porque vale 0 C. Entonces el nuevo producto canónico asociado a esta agrupación de 4 va a ser A complemento por C complemento. Esta otra que está acá, agrupación de 2, tengo que agrupar, que no me quede ningún 1 sin agrupar, ¿no? Puede quedar el 1 solo, una potencia 1 que es potencia de 2, 2 a la 0 es 1. Entonces, en este caso, en estos dos, en este rectángulo de 1, 1 de esta fila, A cambia de valor, porque columna 2 y columna 3 A cambia de valor, B mantiene valor, entonces B, ¿en qué modalidad? B sin complemento, en B común, va a pertenecer al producto canónico, y en la fila 2, C y D mantienen su valor. ¿Qué valor? C complemento y D común. Entonces la reducción de esta cuadrilla me quedaría, por la primera agrupación, me quedaría A complemento por C complemento más B por C complemento por D. Vieron que me quedaron dos productos canónicos, la suma de dos productos canónicos. Originalmente tenía la suma de 6 productos canónicos, con lo que reducimos la expresión. Y en la segunda cuadrilla es un ejemplo para mostrar también que se pueden utilizar bits que sean adyacentes. Por ejemplo, filas que sean. Utilizar las filas de los extremos para formar una nueva figura, o utilizar las columnas de los extremos. En este caso se utilizó la fila 1 y la 4. Se agrupa también de la cantidad potencia de 2, que nos va a dar cuánto. Bueno, en este caso, en esta columna y en esta columna el que mantiene el valor es A, que vale 1, y en esta fila y en esta fila el que mantiene valor es D, que vale 0. Entonces el producto canónico a estos 4 unos va a ser igual a A por D complemento. Y acá me va a quedar, tengo que agrupar todos los unos. Agrupo estos dos. Durante más grande sea la agrupación, más reducido va a ser la expresión. Más reducido va a ser el producto canónico y por ende la expresión. Se pueden utilizar más de una vez los 1 que ya utilicé. Y bueno, en el siguiente video práctico lo vamos a hacer más en detalle y lo vamos a ir construyendo. Así que lo vamos a profundizar más. Existe también una técnica que se llama la técnica del don't care, que es, o también la técnica del comodín, que es, yo puedo utilizar en una función aquellos puntos que no estén definidos para los puedo utilizar en mi cuadrilla con el símbolo de una X, y puedo utilizarlo para agrupar, para generarme las agrupaciones de 1, para complementar los unos que tenga, ¿no? Entonces puedo crearme nuevas agrupaciones, siempre siguiendo lo mismo, ¿no? Que la cantidad de cada agrupación sea una potencia de 2, que sean subyacentes, etcétera. Entonces recuerden que esta técnica es los puntos en donde la función no está definida. O sea que va a valer, o la función en ese punto puede valer un valor u otro, pero no me interesa en grandes rasgos. O sea que el resultado no me va a afectar si vale uno u otro valor, por lo que puedo considerarlo como comodín a esa casilla, y la puedo utilizar para agrupar. Y bueno, como ejemplo práctico vamos a hacer el uso de la implementación de un display de 7 segmentos, que es esta imagen como se ve en pantalla. Estos son 7 LEDs, los cuales están distribuidos de esta forma, formando 8 que ven acá.
Entonces me parece un ejercicio bastante interesante para practicar el uso de, de la reducción por Carnot y empezar a construir circuitos que, que haciendo este ejercicio práctico. En práctico vamos a hacer un par de ejemplos de mapas de Carnot y vamos a construir vamos a hacer las expresiones algebraicas para construir este display de 7 segmentos.